Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta aventura llamada El Poder del Trazo. Muchas gracias por acompañarnos en este programa de colaboración y conversación con diferentes ilustradores. Saludamos primero a nuestro presentador Wacom, líder en tabletas gráficas. Tabletas tanto para ilustradores que están empezando, principiantes, como para ilustradores profesionales. Muchas gracias Wacom por acompañarnos en este recorrido. Hoy nos acompaña un invitado muy especial, especial por varias razones. Es nuestro primer invitado desde Colombia, la ciudad Bucaramanga, creador de su propia historia ilustrada, Corazones y Maíz. A través de su arte y su viñeta nos habla del amor, de la vida, siempre un tono positivo y reflexivo. Estamos felices de presentar hoy día con nosotros a Chris Perea, más conocido también por su proyecto Conspiration. Tremendo nombre, Chris, grande. ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás? Hola Camilo, muy feliz, muy contento de estar en este espacio y muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por tu tiempo, por tu energía, por la motivación, por la buena onda desde el inicio que nos contactamos, que estuvimos conversando. La verdad que es un honor para nosotros poder contar contigo en este espacio, en este capítulo número 12 del Poder del Trazo, y poder conversar contigo sobre tu proceso de ilustración, sobre lo que haces y cómo también has llegado hasta el presente. Así que muchas gracias, Chris, por estar con nosotros. No, muchas gracias, como te dije, por invitarme. La verdad, siento que estos espacios son muy buenos, o sea, para toda clase de ilustradores. Me encanta estar porque vi anteriores programas y me gustaron con ilustradores que admiro mucho. Entonces, por eso también siento un poquito de orgullo de estar en este espacio y poder contarles un poquito de mi vida y de lo que hago. Entonces, gracias a ti. Grande, Chris. Cuando conocí tus ilustraciones, conocí tu trabajo, no pude dejar sentirme atraído también por el nombre artístico que tienes, el nombre que usas en las redes, Cornspiration, que alude, ¿verdad?, a este juego de palabras entre corn, maíz y conspiración también. Me gustaría si nos puedes contar un poco cómo nace, cómo creaste ese nombre, que a todo esto te felicito porque es genial. Bueno, pues es difícil de pronunciar, lo sé. Y de hecho, actualmente me pregunto si ese, o sea, es el nombre como tal que quisiera en este momento, pero obviamente le tengo mucho cariño y he decidido que no lo quiero cambiar. Porque tú ves como distintas páginas de Instagram, de Facebook, de ilustradores, son como muy sencillos de pronunciar. Incluso yo cuando hablo de Cornspiration también me confundo. Pero entonces yo recuerdo que cuando empecé y una de mis referentes es Wada y Wada tenía como, cuando yo pues la seguía en su página, tenía esta página que en Facebook que se llama The Unspoken Truth, ¿sí? Que es como la verdad no dicha. Yo dije, bueno, ella tiene un nombre complicado y en inglés. Entonces, pues yo dije, seguro la gente no se va a confundir cuando yo haga algo parecido. Y pues la idea finalmente de mezclar el maíz ¿con qué? Con este nombre como de este mundo, es con el fin de bautizar lo que está pasando en mi cabeza, que es algo, tú piensas en maíz y por qué es como el nombre de un espacio de ilustración, es algo absurdo. Y justamente lo absurdo es lo que pasa en mi cabeza. Es como quería transportar a la gente a un mundo en el cual te puedes reír, en el cual incluso pues te puedes poner triste, puedes reflexionar, puedes ponerte furioso. Pero si entras a este mundo, a Conspiration, seguro que vas a salir con alguna emoción. Y es que básicamente desde que lo creé, yo tengo un ideal como de mi vida, de que todas las cosas, desde pequeñas hasta grandes, tienen un impacto. Entonces, por ejemplo, el hecho no sé, de jugar con tu perro, de estar escuchando una canción, de estar tomando café, son cosas tan pequeñas, pero que a la vez eh, como que significan, te transportan a un momento. Es como esos pequeños detalles que hacen la vida y la hacen como más significativa, es lo que yo quiero rescatar en mi espacio. Entonces por eso yo hablo como del maíz. El maíz es algo tan absurdo, tan tonto, tan pequeño. Y básicamente esos son los momentos de la vida. Y por eso adopté el maíz como una parte muy importante
de este espacio donde comparto mis ilustraciones. Y pues básicamente resume todo lo que está pasando en mi cabeza. Básicamente los pensamientos e ideas a veces conspiran contra mí o conspiran a favor mío y yo solo quiero plasmarlas en un papel. Y por eso el origen de mi nombre. Me encanta, es buenísimo el nombre, más aún con lo que cuentas, el trasfondo que tiene. Tus viñetas tienen un mensaje muy potente, Chris, reflexiones, ¿no es cierto?, tanto del amor, de las cosas cotidianas, de lo que nos pasa día a día. Esas reflexiones tú las vas, ¿cómo llegas a ellas? ¿Las vas escribiendo de a poco? ¿Cómo vas resolviendo un poco también la ilustración a medida que en el fondo te llegan estos textos? Porque tus viñetas están acompañadas de un texto siempre. Entonces, ¿cómo las vas trabajando? ¿Cómo es tu proceso creativo en ese sentido? Bueno, yo siempre he tenido como una tendencia muy marcada hacia la creatividad y hacia estar creando, haciendo cosas como que se salgan del estándar, no solo sea dibujando, sino de pronto componiendo una canción o haciendo, sí, pues también en un tiempo hice obras de teatro, sí, en los hospitales, entonces también, esa es una necesidad de estar creando. Y por eso, en ese momento en donde yo no solo muestro mi trabajo como ilustrador, sino también mi forma de pensar, es como, sí, el paquete completo y el paquete que yo quería lograr. Entonces, en el momento de hacer las ilustraciones, lo que primero nace es la idea. Y, y esa idea no es que yo como que muy pocas veces pues yo me siento a pensar qué voy a transmitir, ¿sí? Como que a veces cuando sí necesito, de pronto descuido un poquito la cuenta y quiero crear algo nuevo, sí me pongo como en la tarea de ponerme a escribir qué hago, pero generalmente las ideas se me ocurren cuando voy caminando, cuando de pronto estoy escuchando una canción, cuando en sí estoy ilustrando, como que llegan ese montón de ideas a mi cabeza y la necesidad es como de plasmarlas y decir, oiga, esto me encanta, esto que está pasando, quiero ver la gente qué opina sobre ello, voy a hacer una ilustración y la subo. Entonces, pues, las ideas me llegan de una manera muy, sí, en el momento menos pensado, por así decirlo. Y ya lo siguiente sería acompañarla con una ilustración. Y pues ya en el proceso creativo de la ilustración, algo que he aprendido durante el tiempo que estoy con mi cuenta, y yo creo que todas las personas que tenemos o que somos creadores de contenido, lo que queremos es ser visualizados, ¿sí? Ser como apreciados de cierta manera, así sea, no sé, para mal o para bien, pero ser vistos. Entonces lo que he aprendido en este tiempo es que definitivamente hay que hacer las ideas mucho más concretas, hacer las ideas, tratar de simplificar al máximo lo que tú quieres transmitir, ¿sí? Porque si yo tengo una frase muy larga y que yo solo entiendo, pues yo solo voy a ser el que le va a hacer sentir algo, ¿sí? Entonces a través del tiempo, tanto en el dibujo como con las frases, traté de que la mayoría de personas se pueda sentir identificadas con ellas. Y como te dije, mi idea no es que, o sea, hay como un concepto un poquito equivocado de mi cuenta y es que está como para enseñar, ¿sí? O para de pronto agregar o sumar. Básicamente lo que yo estoy haciendo con la cuenta es compartir todo lo que yo pienso y mi idea es que tu reacción sea tanto que te pongas feliz o como que te pongas a analizar qué está pasando aquí o por qué se le ocurrió eso. Y pues así nacen las ideas en Conspiration. Algo importante que mencionaste fue sobre la creatividad que llega en los momentos menos pensados. La creatividad llega también en esos momentos en que estamos como más en paz, en esos
tiempos en que de repente estamos, como tú comentaste, caminando, por ejemplo, de repente dibujando, aparecen esas ideas nosotros que van bajando, ¿verdad? Como creativos y las tomamos en cuenta, las anotamos, ¿verdad? Y luego en este caso las bajamos en algún texto, alguna ilustración. Y en ese sentido, Chris, el proceso técnico, por ejemplo, ¿cómo trabajas tú? ¿Directamente digital? ¿Haces, por ejemplo, bocetos primero en algún papel? ¿Cómo lo llevas a cabo para después poder finalizar, ¿verdad? Y terminar las viñetas que nosotros vemos actualmente en tu cuenta, ¿verdad? O en tus páginas, etcétera. Siempre he sido como un ilustrador digital desde hace mucho tiempo, pero igual he tratado de aprender que me sirvan para mi técnica, sí, cosas tradicionales, pero son más pocas. ¿Y cómo empieza mi proceso? Pues primero hago un boceto, algo muy feo como para, como para saber dónde ubicar los personajes, de pronto el fondo. Luego ya mejoro un poco ese boceto colocando como ciertos aspectos de la anatomía, como la estructura, y ya pues me lanzo a hacer la línea, los colores. Bueno, ¿qué más te puedo decir de mi técnica? Que en este espacio de Instagram y bueno, y en las redes en que estoy y que abrí, trato de no hacer demasiado complejas las ilustraciones. Como te dije, en redes sociales todo tiene que llegar rápido, todo eh, um, tienes que captar la atención de la persona que te ve, ¿sí? Entonces, dependiendo también de la emoción que quieras como que capturar, pero acá, por ejemplo, el texto es muy importante. Entonces, porque me ha pasado que si yo solo coloco una ilustración sin ningún tipo de contexto, pues nadie o no va a tener el mismo impacto. Por eso te digo que mi rincón es como un paquete entre la ilustración y las ideas. Entonces, lo que trato finalmente es simplificar al máximo, porque también pues el volumen de piezas que tú tienes que hacer para como sobrevivir en una red social es bastante. Entonces trato de simplificarlas al máximo en relación, digamos, a los colores, o sea, no colocar demasiados volúmenes, no desgastarme demasiado con el fondo, ¿sí? Y pues en cuanto a lo que tiene que ver con la técnica, digamos, de colores, siempre he sido bastante empírico en aplicar pues lo que a mi parecer está bien en cuanto a color. Yo creo que, y he visto en varios de las entrevistas que has hecho, que varios ilustradores dicen pues que son empíricos al momento de colocar los colores. Y es que yo creo que con el tiempo uno se va acostumbrando a saber qué imagen quiere plasmar o qué estilo y va como armonizando las cosas en su cabeza. Pero desde el año pasado traté de aprender un poco más de teoría del color y la estoy aplicando, por ejemplo, el hecho de hacer contrastes entre personaje y fondo, el hecho de pronto de utilizar colores complementarios o una paleta cálida versus una fría. Y creo que todo ese tipo de cosas le agregan bastante calidad a los trabajos. Uno no cree, pero sí de verdad saber las cosas conceptuales ayudan un poco y pues yo creo que ese básicamente a grandes rasgos es el proceso que tengo para crear las ilustraciones y subirlas a las redes sociales. Y mencionaste, por ejemplo, la anatomía, comentaste recién que estudiaste un poco también sobre colores, ¿verdad? Sobre la teoría también del color. ¿Cuáles son tus estudios de ilustración o de dibujo también, por así llamarlo, Chris? ¿Estudiaste alguna carrera relacionada con el arte también? ¿Cómo llegaste un poco también a dedicarte a la ilustración? Bueno, desde muy pequeño me ha gustado dibujar pues bastante, desde que tengo memoria. Y con el tiempo pues se fue convirtiendo, sí, en un gusto bastante marcado. Todo lo que tenía que ver con, digamos, el manga y el anime me llamaba muchísimo la atención. Y más sobre todo el hecho de dibujarlo y poder crear mis propios personajes, de pronto crear mis propias historias. Entonces desde chiquito
he tenido como ese gusto, ya al momento de decidir a qué me iba a dedicar, pues no sabía si esa pasión, ese gusto que tenía, se podía convertir en algo con lo cual yo pudiera, sí, sobrevivir, que me diera de comer. Y pues actualmente y todo el tiempo ha existido una idea muy marcada en la sociedad de que tal vez si te dedicas a cosas artísticas o de pronto carreras como diseño gráfico, no vas a tener el mismo éxito o no vas a ganar el mismo dinero que siendo, en este caso, pues abogado, porque yo estudié derecho. Fue la carrera que pasé con un examen que se hace acá en mi país, y pues las carreras artísticas eran mucho más caras, entonces por eso elegí estudiar derecho, me convertí en abogado y ya en el momento de desempeñarlo, a pesar de que sí me gustaba, pues no me apasionaba, y sobre todo el ambiente es bastante pesado, eh, digamos, espacio para la creatividad, básicamente nada, y era como dejar morir ese espacio que existía en mí, que me apasionaba y que yo amaba, solo por dedicarme a, sí, a de pronto algo por ideas, sí, o prejuicios que tenía. Entonces llegó un momento en que ya había desempeñado mi carrera de abogado, que dije yo quiero estudiar diseño gráfico, y afortunadamente yo estoy rodeado de gente que me ha motivado, mi familia me motivó a que cambiara de carrera, a que empezara desde cero. Y, y para mí pues fue como lo que estalló a que yo diera ese peldaño y cambiara totalmente mi vida y comenzara desde cero, ya viejito, seguir estudiando, bueno, no tan viejito, pero sí ya con más años, y créeme que empecé a estudiar diseño gráfico y me fue excelente, me encantaban todas las materias, bueno, sobre todo las que tenían que ver con diseño, porque el diseño también me gusta mucho, y en la universidad que estudié, existe un porcentaje, un énfasis a la ilustración, en el cual pues te la vas a pasar rayando toda la carrera. Entonces están materias como por ejemplo dibujo básico, hasta cómic, hasta ilustración publicitaria. Hay bastantes materias en la cual tú tienes ese escape de que si no solo te gusta el diseño, sino también la ilustración, pues te vas a mantener dibujando. Pero a pesar de que el estudio de todas esas materias, donde también por ejemplo estaba color, que ayuda tanto al diseño como a ilustración, sí era un paquete bastante grande, pero pues yo creo que para que tú seas, o para que logres un estilo propio, tiene que haber algún estudio o alguna iniciativa autodidacta, ¿sí? O sea, tú tienes que ponerte a rayar por ti mismo, apasionarte a dibujar y tener tus propios proyectos, a mirar, digamos, cómo otros ilustradores hacen las cosas. Tiene que haber trabajo por ti, o sea, por ti mismo, para lograr, ¿sí?, destacarse. Entonces no solo me quedé con lo que veía en la carrera, sino que aprendí demasiado, muchísimo aparte. Tal vez en este rincón de Conspiration solo subo lo más sencillo que puedo hacer, pero en realidad yo aprendí muchísimas técnicas, desde realismo hasta manga, también dibujé un poco de americano, retratos, y pues finalmente ya desembocó en lo que un día pues dije, y estaba también un poco estancado en esto de la ilustración, y dije pues voy a abrir mi página de Facebook con mucho miedo, porque uno de los miedos era, ¿será que la gente va a verlo? ¿Será que la gente lo va a compartir? Y lo abrí, y al principio eran unos amigos, luego ya creció, empecé en Instagram, ya la gente empezó a compartir las páginas de dibujo, y pues se descontroló un poco, y ya actualmente pues sí estoy muy satisfecho con lo que he logrado con este pequeño rincón. Maravilloso rincón,
Chris, te felicito porque tu trabajo es genial. Me quedo también y rescato harto tu influencia en el manga, por ejemplo, en el cómic, que es algo que también podemos ver en tu historia ilustrada, Corazones y Maíz. Nuevamente el maíz aparece, es parte también de tu identidad, ¿no es cierto? Como de este imaginario que has creado. Y esta historia ilustrada, ¿cómo nace? ¿De qué trata? Porque ya tienes varios capítulos, la estuve revisando, va contando una historia, cómo se desarrolla y la historia también cómo la vas creando. Participa también tus seguidores. ¿Cómo funciona un poco? Porque está genial, es como otro rincón también que tienes. Para mí, digamos, todo lo que tiene que ver con la cuarentena, la pandemia, justamente me abrió ese escape para empezar a hacer este tipo de, bueno, en sí, esta historia ilustrada, porque nunca había hecho una. Estaba en un momento como aburrido de siempre hacer las mismas cosas, quería hacer algo como más continuo, que la gente leyera, que de pronto interactuara más. Hice una pequeña mini historia como más plasmando un sentimiento de 5 viñetas en donde la gente se identificó mucho, dijo, ay sí, soy, cuenta la historia, la protagonista es Cherry y todo el mundo es, bueno, no todo el mundo, las personas que vieron las viñetas dijeron, sí, yo soy ella porque me siento así. Y yo como coloqué continuará al final, dije pues voy a subir otra y voy a colocar otra vez continuará para dejar en suspenso a la gente y a ver qué se me ocurre. Y créeme que esa ha sido la mecánica de toda la historia. Es como yo decir continuará sin saber qué continuará. Eh, yo veo las reacciones de la gente y digo, ay, de pronto hay que desarrollar este aspecto del personaje o de pronto quiero compartir. Pero en concreto lo que yo quería lograr era que cada capítulo fuera como una historia que tú lees y crees que es una sola historia, ¿sí? Ese capítulo. Y la gente se identifica solo con ese capítulo. Porque igual quería que la gente interactuara bastante y pues si llegabas al capítulo 10 y no conocías los anteriores, te ibas a perder y esa no era mi idea. Y pues empecé a tener a Corazones y Maíz como una manera de plasmar la vida, porque si tú lo lees, es como si leyeras la historia que te está contando tu mejor amigo que le pasó y que está sufriendo, etcétera, o la historia que has vivido con un familiar. Es la vida cotidiana con un poquito de magia. Y es que la magia no puede faltar como en las historias que cuento, porque hay personajes de otro mundo, hay... Y pues ya actualmente sé para dónde va la historia y cómo va a terminar, pero todo empezó de manera muy empírica, como muy de la nada, y gracias a mis seguidores que comentan y que quieren saber más, es que me motivaron y son como la clave para desarrollar cada personaje. Entonces, pues nada, los invito a que lean y seguro que alguna sonrisa les voy a sacar. Sin duda, porque tiene mucho de, como tú comentabas, Chris, de fantasía, de magia, ligado por supuesto a lo cotidiano, a las cosas que nos pasan, al amor, a las emociones. Tus viñetas tienen gran carga en eso y por supuesto que llegan mucho. Si te preguntara tu viñeta favorita, tu ilustración favorita de todo este tiempo, de tus inicios también, ilustrando la que le tiene más cariño, ¿cuál sería? Sí, hay una ilustración que yo hice para cuando yo logré los 100.000 seguidores, porque yo jamás pensé tener 100.000, pues ni siquiera 10.000 seguidores. Y en ese momento yo dije, tengo que hacer algo especial. Y yo pocas veces comparto cosas muy personales de mi vida en la cuenta, pero ese dibujo, esa reunión de viñetas que hice son mis favoritas porque ahí está plasmado el origen de todo. Y es que en las viñetas, mi favorita, cuento cómo desde pequeño pues siempre fue un niño muy solitario, ¿sí? No tenía muchos amigos. Y en medio de la soledad pues y de mi gusto por dibujar, yo cultivé toda la creatividad, me puse a crear personajes, a crear historias que nunca creí que nadie iba a leer. Sí, yo no sé, cuando te pones a jugar y haces una historieta y dices, esta historieta la van a leer como a tipo de juego. Entonces yo nunca creí que de verdad
las personas me iban a poder leer en un futuro. Y por eso estas viñetas en donde yo cuento todo esto son mis favoritas, porque es como reencontrarme con ese niño interior y darle las gracias a que me trajo hasta aquí, ¿sí? A que sobrevivimos, básicamente. Entonces, ese es mi dibujo favorito. Me encanta, buenísima ilustración, Chris, y qué bueno que tenga también relación con el niño interior. Dentro del poder del trazo, este programa existe una instancia de colaboración, ¿verdad?, entre el invitado, en este caso eres tú, y yo, como para poder trabajar juntos, para poder crear una pieza, y en este caso los dos, al momento de reunirnos y estar conversando ya hace un tiempo y también conociéndonos, llegamos a una ilustración, bajamos un imaginario que habla del niño interior que todos tenemos también y que de repente muchas veces se va perdiendo a través del transcurso de la vida, de nuestra aventura, del tiempo, y que creo que es muy importante no perderlo, porque ese niño interior también nos muestra la fuerza que nosotros tenemos y nos hace ver también la inocencia, ¿verdad? Y cómo veíamos el mundo cuando éramos niños. Entonces creo que es una pieza maravillosa y también no puedo estar más contento y ha sido un honor también poder colaborar en esta pieza gráfica que trabajamos los dos juntos. A mí también me encantó trabajar. A veces cuando nombras frases como reencuentra a tu niño interior, suena como a cliché, como a esas frases de motivación que no se encuentras en cartillas o cosas así. Pero yo creo que lo que hay que rescatar y lo que yo por qué trabajé contigo en ese tema es porque ahí estoy contando lo que me pasó a mí. Lo que me pasó fue que si yo no hubiese, como no le hubiese puesto atención a ese niño interior que me decía, tienes que dibujar, tienes que hacer lo que te apasiona, tienes que seguir creando, pues yo no sería tan feliz en este momento. Entonces, ha sido como una búsqueda larga, constante, de si creerle o no, pero cuando al fin le creí, fue que todo se hizo muchísimo más fácil. Mi trabajo se hizo mucho más apasionado, por así decirlo. Mi vida comenzó en general, a ser más feliz. Entonces, pues yo quería plasmar con esta ilustración que tal vez existen muchísimos prejuicios respecto al dibujo, al arte, al diseño gráfico, pero todo está en la mente y en el corazón. Si tú sigues ese niño que no podía dejar de rayar, que no podía dejar de crear cosas, incluso no solo si te dedicas de pronto, no sé, al fútbol o algo así, busca ese niño interior que él te dará la respuesta y yo creo que a partir de eso todo va a empezar a fluir. Entonces, pues me encantó este trabajo y esa es la idea que quería plasmar. Sí, me encanta, Chris, porque es un mensaje, como tú comentas, puede sonar un poco cliché y todo, pero es muy potente porque ese niño interior también nos guía y nos lleva por el camino que nos hace feliz, porque es lo que a nosotros también nos gusta, más encima, aún más si es un trabajo que tiene que ver con la creatividad, ¿verdad? Con la ilustración, con bajar nuestro imaginario. Nosotros tenemos mucho también de imaginar, en tu caso, por supuesto, también que tiene mucho de magia tus ilustraciones. Hay mucho del crear, del bajar eso y el niño interior nos ayuda mucho en todo ese proceso. Así que genial, Chris. Fue de verdad muy, muy bacán poder trabajar juntos. Ahí, por supuesto, que estamos mostrando parte también del proceso. Así que genial, ha sido muy, muy bueno. Dentro de eso también hay algunos de los superpoderes que existen. Por ejemplo, el poder del trazo, ¿verdad? Que esa capacidad que tenemos para imaginar y poder bajarlo a través solamente de un lápiz con un papel y crear este imaginario, bajar esta escena y transmitir también nuestras emociones y lo que queremos lograr solamente, ¿verdad?, con el lápiz. Si yo te preguntara, Chris, algún superpoder, ¿cuál elegirías tú? ¿Cuál te gustaría tener? Un superpoder. Un superpoder. Nunca me lo había preguntado a mí mismo. Pues yo creo que... Déjame pensar, porque está difícil la pregunta. Ah, bueno, pues no sé. Tal vez muchas personas dirían, quiero la invisibilidad, quiero volar, quiero
salvar el mundo. Y lo mío es súper, no sé, ñoño. Yo creo que un superpoder es el de transmitir tu buena energía. Y yo creo que es un superpoder tan normal y que todos tenemos, pero que cambia tanto las cosas como porque eso es lo que básicamente quiero transmitir con mis dibujos, que tú tu, con tu buena energía, con tu buena actitud, de pronto haciendo lo que te apasiona, atraes todas las cosas buenas, atraes de pronto esas cosas que también te hacen falta, de pronto sanas tu niño interior. Y qué chévere sería yo decir, que tú estuvieras acá, el decirte como, hola Camilo, y hacerte como así, y que transmitirte todas las cosas buenas que yo tengo y que yo siento. Pero yo fui payaso de hospital, o sea, visitaba los hospitales haciendo reír a la gente, transmitiendo buena energía, y de ahí saqué muchas enseñanzas respecto a al significado de la vida y a valorar muchísimas cosas que tal vez tenemos y que solo estando en circunstancias muy tristes o muy al límite como una enfermedad letal empiezas a valorar. Entonces por eso también te decía que transmitir positivismo, transmitir alegría no solo ayuda a la mente sino al cuerpo. Y esa experiencia pues me dejó eso. Y por eso me recordé cada vez que iba como con mi bata y con mi nariz. Y veía también a los otros voluntarios que básicamente, o sea, era algo heroico. Y ojalá muchas personas pudieran hacerlo. Me encanta, Chris. Muchas gracias por todo, Chris. De verdad que sí. Muchas gracias, Paí, por tu tiempo. Ha sido un gusto contar contigo. Así que te mandamos también un abrazo acá desde Concepción, Chile, hacia Colombia, donde te encuentras tú. Qué bueno esto de la tecnología que nos permite traspasar fronteras, ¿verdad? Y estar conectados en este momento. Así que muchas gracias por tu tiempo, Chris, y por estar con nosotros hoy día en este capítulo del Poder del Trazo. No, muchísimas gracias a ustedes, de verdad, un gustazo poder estar acá hablando un poco de mí, de lo que he aprendido con el tiempo como ilustrador, y de nuevo felicitarte por este espacio, es genial, yo he aprendido mucho también viendo cada capítulo, así que nada, ojalá que el poder del trazo se vuelva más poderoso y pueda llegar a muchos ilustradores. Así será, Chris. Va a seguir creciendo este poder porque eso se trata. Así que hay que seguir comunicando un poco y la intención de nosotros también es poder traspasar ese conocimiento y mostrar lo que hacen los ilustradores, ¿verdad? Como tú, un trabajo maravilloso, porque hay muchos ilustradores también que hacen un trabajo genial. Así que te lo agradezco, Chris. Te mandamos un tremendo abrazo y nos vemos próximamente. Bueno, chao y un abrazo a todos. Nos vemos. Gracias a todos por ver este capítulo también, los que llegaron hasta el final. Un gran abrazo.